salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Amén. Hemos oído muchas veces predicar sobre la mujer samaritana. En muchas ocasiones hemos escuchado, ¿verdad?, estas predicas. Pero en esta noche, ¿verdad?, yo quiero hablar sobre Jesús y la mujer samaritana. Nosotros podemos hacer la diferencia. Donde quiera que vayamos, ¿verdad?, aunque estemos en Asia o en cualquier lugar del mundo, podemos hacer la diferencia. Así como Jesús hizo la diferencia y cambió la humanidad. Nosotros también podemos hacer esa diferencia y cambiar la humanidad. Jesús y la mujer samaritana nos narra la historia, ese acercamiento, ¿verdad?, de Jesús a la mujer samaritana. Jesús se acercó a la mujer samaritana, pues era necesario, ¿verdad?, que Jesús se acercara a la mujer samaritana. Él quería acercarse a la mujer samaritana y le era necesario pasar por allí, ¿verdad? Cuando Jesús escuchó que la gente empezaba a hablar, ¿verdad?, de que él bautizaba más que Juan el Bautista, aunque Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, ¿verdad? En Galilea Jesús había cobrado, ¿verdad?, fama, porque había convertido el agua en vino. Fue un milagro maravilloso que todos podemos recordar, ¿verdad?, cuando Jesús convirtió el agua en vino y bautizaba. Pero era necesario pasar por Samaria. Él quería pasar por Samaria porque le era necesario. Él podía obviar, ¿verdad?, el pasar por ahí, pero él quería pasar por Samaria como lo hacían, ¿verdad?, los judíos. Los judíos y samaritanos no se llevaban, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene la Biblia aquí atrás en su Biblia palestina, en tiempo de Jesús, podemos ver el mapa allí. Los que lo tienen está. Ahí vemos el mapa, ¿verdad? Y vemos que ahí está Galilea, Judea y Samaria está en el centro, ¿verdad? Jesús podía irse por agua y no pasar por Samaria, pero le era necesario. Él quería pasar por Samaria. Amén. Y allí, como relata la historia, Jesús encuentra a la mujer samaritana y le pide agua, ¿verdad? Le pide agua. Ustedes ya conocen este relato. Y ella le dice por qué le pedía agua. Sí, judíos y samaritanos no se llevaban. Para los judíos, los samaritanos eran como a una especie de gente rara, ¿verdad? De gente que ellos no querían tratarlo, no se llevaban bien, ¿verdad? Ellos no querían pasar ni siquiera por ese lugar. Recuerdo yo cuando el Valle y el Chumical estaban de guerra, ¿verdad? No se podía los del Valle pasar para el Chumical porque había conflicto, había guerra, no nos llevaban, no era, ¿verdad?, bueno pasar por el Chumical. Pero yo decía, ¿por qué yo no puedo ir al Chumical si yo no me peleo con nadie allá? Yo quiero ir a la tienda al Chumical, ¿verdad? Y yo iba. Pese a que me decían no vayas porque los de Valle no pueden pasar por el Chumical porque están de pleito.
Los del valle tiraban balas para Chumical, y los de Chumical tiraban balas para el valle, y era una guerra que no se podía. Pero aún así, yo pasaba, hermano. Yo iba a la tienda porque era la tienda allá abajo de Chumical, iba y gracias a Dios nunca me encontré en medio de este conflicto. Sí oía, verdad, que a veces tiraban y le tiraban a las personas que eran de acá para que no pasaran para allá, porque decían que venían a traer problemas, que iban a escuchar allá para traer acá, y era algo, verdad, que no se podía hacer. Pero Jesús quería tener un acercamiento, ¿verdad?, con la mujer samaritana, y le pide agua, y ella le dice: ¿por qué me pides agua? No sabe que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Yo no, porque pero Jesús necesitaba, ¿verdad?, tener esa relación con la mujer samaritana. Él quería tener ese acercamiento, ¿verdad?, con ella, hablar con ella. Él lo necesitaba, porque Dios, ¿verdad?, necesita hablar, ¿verdad? Dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay fiesta. A Dios, para Él es más importante que un pecador se arrepienta que todos los que venimos a la iglesia los domingos, ¿verdad? Si en medio de la congregación hay uno solo que se arrepienta, eso es importante. Y Él era necesario pasar por Samaria para que esa mujer, ¿verdad?, conociera la palabra de Dios, para que esa mujer pudiera arrepentirse. Ese era el plan de Jesús, ¿verdad? Él necesitaba pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios, siempre se acerca a nosotros. Aunque nosotros creamos que Dios está lejos, Dios está cerca cada día de nosotros. Y lo podemos ver cuando voy a buscarlo, en Génesis 3:9, podemos leerlo, hermano. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Podemos ver ahí, ¿verdad?, que Jesús se acercó cuando Adán y Eva habían pecado. Ellos no se acercaron, fue Jesús que se acercó y los llamó y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahí Dios se acerca a ellos, no ellos se acercan a Jesús, sino Dios se acerca a ellos, ¿verdad? Y también cuando el pecado, ¿verdad?, en el mundo ya había subido a la presencia de Dios, Dios decide destruir el mundo con un gran diluvio, ¿verdad? Dios decide destruir la tierra, ¿verdad? Pero antes de destruirla, Él se acerca a Noé y le dice: construye un arca. Dios se acercó a él, ¿verdad?, porque quería salvarle. Amén. Y así mismo Jesús se acerca a nosotros cuando vino a morir en la cruz del Calvario para darnos vida, ¿verdad?, y vida en abundancia. Él se acerca. Así Él quería acercarse a la mujer samaritana para romper tantas cosas, para romper, ¿verdad?, todo lo que había en ella. Y Jesús necesitaba romper las barreras, ¿verdad? Romper las barreras de discriminación entre el hombre y la mujer. Si podemos ver cuando Jesús hizo el milagro, ¿verdad?, de los panes en Mateo 14:21, ¿verdad? Se contaron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Las mujeres ni siquiera
siquiera se contaron, no tenían el derecho, ¿verdad?, de contarse, de ser contadas, solamente se contaron los hombres, 5,000 hombres, sin contar, dice ahí, las mujeres y los niños. Entonces Jesús quiere romper, ¿verdad?, esa barrera de discriminación entre el hombre y la mujer. También quiere romper la barrera, la enigma entre los judíos y samaritanos, ¿verdad?, de que ellos no se llevaban. Dios también quería, al acercarse, romper esa barrera también de judíos y samaritanos, porque no se llevaban entre sí, ¿verdad? Imagínense ustedes, Jesús en el pozo con la mujer samaritana, ¿verdad? Un hombre hablándole a una mujer samaritana, un judío hablándole a una mujer samaritana, era algo que no se podía hacer. Por eso que ella le decía: tú, ¿por qué hablas conmigo? ¿Por qué me pides de beber? ¿Por qué me pides de beber si judío y samaritano no se llevan entre sí? Así pasa en nosotros, ¿verdad? Dios quiere romper esa barrera. Dios quiere romper, ¿verdad?, de que nosotros, porque, bueno, yo nací en la iglesia cuadrangular, desde niña estuve ahí, crecí ahí, me bauticé ahí, me casé ahí, ¿verdad?, y ahí hice todo. Yo no tengo que ver con la iglesia de Dios, yo soy de la cuadrangular, yo nada más asisto a la cuadrangular y yo soy cuadrangular, ¿verdad? Dios quiere romper con eso, ¿verdad? Dios quiere que nosotros nos acerquemos unos a los otros, nos acerquemos, no estemos, ¿verdad?, poniendo barreras, diciendo: yo soy de aquí, yo soy de acá, yo no me llevo con la iglesia tal, yo no me llevo con el hermano tal, ¿verdad? Dios no quiere eso. Dios vino, ¿verdad?, a romper esas barreras, a romper esos enigmas entre la mujer y el hombre, ¿verdad?, la mujer samaritana. Porque en esos tiempos las mujeres no eran ni siquiera contadas. Nosotros podemos romper todas estas cosas en nuestra iglesia y en los lugares que estemos, porque Dios vino a salvar lo que se había perdido, ¿verdad?, para que todos, ¿verdad?, tuviéramos ese arrepentimiento. Busquemos del Señor para que el Señor, ¿verdad?, pueda hacer en nuestras vidas lo que Él tenía que hacer, y Él vino a hacer. Dios está cerca de nosotros, Dios no está lejos, Dios está cerca de nosotros, y así estuvo, ¿verdad?, cerca de la mujer samaritana. Estableció una relación donde había limitaciones. Estaba una relación donde las barreras, ¿verdad?, que había eran grandes, ¿verdad? Porque al ir al pozo y pedirle agua, y ella le dice que no puede dar, que no es bueno, ¿verdad?, que él esté allí, porque ellos no se llevaban entre sí. Y seguimos leyendo en el versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, ¿verdad? Ahí Dios la confrontó a ella y le habló, ¿verdad?, de su condición, de cómo estaba ella, de cuál era su pecado, ¿verdad? Jesús le dijo: llama a tu marido, y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: porque has tenido, pero esos no son maridos, serán prestados, serán alquilados, pero no son maridos tuyos. Ahí Dios revela la condición de ella, ¿verdad?, su condición de pecado, y le hace ver, ¿verdad?,
que está pecando. Así Dios también revela la condición de cada uno de nosotros. Muchas veces cuando Dios revela la condición de nosotros por medio de un mensaje, por medio de una prédica, ¿verdad? Dios habla a nuestra vida. Pensamos que no fue fulana que le dijo al pastor o le dijo a la predicadora, ¿verdad?, que yo estaba pasando por esto y por eso ella habló así en el templo. No, hermano. Dios conoce nuestro andar, nuestro caminar. Nosotros podemos venir aquí disfrazada, aparentar una cosa y ser otra cosa, pero Dios conoce, ¿verdad? Dios conoce nuestra condición. Dios sabe, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos hoy, mañana y haremos después de mañana. Dios conoce. Asimismo, Él reveló a esta mujer su condición de mujer que era pecadora, ¿verdad? 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo, ¿verdad? Y ella se asombró de que Jesús supiera su condición. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha sido dicho con verdad, ¿verdad? Esto había dicho con verdad ella. Y ella se quedó asombrada, ¿verdad?, de que Jesús sabía su condición. ¿Verdad? Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer hoy, mañana y después de mañana, ¿verdad? Porque Dios nos conoce, Dios nos mira, Dios sabe, ¿verdad?, la condición de cada uno de nosotros. Por eso que Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros vengamos a Él, nos arrepintamos de nuestros pecados y confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Como Él quería salvar a esta mujer samaritana, quería sacarla de su pecado. Jesús fue a Samaria, necesitaba ir y sanar a esta mujer. Quería que ella dejara el pecado, ¿verdad?, y se arrepintiera de lo que estaba haciendo. En el versículo 25 y 26 de San Juan 4 dice: le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, ¿verdad? Ellos estaban esperando el Mesías, ¿verdad? Y Jesús se revela y le dice que Él es el Mesías, que Él es el que está hablando con ella, ¿verdad? Y ella esperaba, pero Jesús se le reveló que Él era ese que ellos estaban esperando, ¿verdad? El que iba a convencer al mundo de pecado, de juicio, ¿verdad? Y se le reveló a la mujer. Y vemos que esta mujer dejó su cántaro, soltó su cántaro y fue y le dijo y le habló, ¿verdad?, a los demás, y le dijo que un hombre, que ese era el Mesías, que ese era el que estaban esperando, ¿verdad?, le había hablado de su vida, de su condición de mujer pecadora. No le había hablado con bochinche como le podían hablar a otra persona, que ella había recibido, ¿verdad?, la palabra de parte de Él para que ella se arrepintiera, ¿verdad? Y que ese era Jesús el que estaban esperando, para que Él se le había revelado. Y ella no se sintió mal, ¿verdad? Esa mujer se arrepintió, ¿verdad?, de su pecado
y quería que Jesús le diera, ¿verdad?, de esa agua viva, esa agua, ¿verdad?, que la hizo ver y reconocer a ella y arrepentirse. Y Dios, ¿verdad?, en esta noche quiere darnos a cada uno de nosotros de beber de esa agua, ¿verdad?, de esa agua que es vida para nosotros, ¿verdad?, que nos hace ver y reconocer nuestra condición delante del Señor. Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿verdad?, y no amamos a nuestro hermano, nada hacemos, hermano. Nosotros tenemos que amar a Dios y amar a nuestros hermanos, como Dios quiere que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Y esta mujer reconoció, y Dios quiere que nosotros también reconozcamos nuestra condición delante de Él, que le busquemos, que hagamos la diferencia, ¿verdad? Porque Él vino por ti y por mí, ¿verdad?, al salvarnos. Y esta mujer lo reconoció, soltó su cántaro, se olvidó del agua, ¿verdad?, que había ido a recoger, y fue a hablar de Jesús, fue a decir lo que Jesús había hecho en su vida, que la había confrontado, que había, ¿verdad?, le había hablado de su condición, ¿verdad?, y quería sanarla. Y Jesús le dijo: si quieres, yo te puedo dar otra agua de beber, ¿verdad?, una agua de vida, ¿verdad?, una agua que la iba a hacer cambiar su condición. Y Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros busquemos esas almas perdidas, que no sea necesario pasar, ¿verdad?, por Samaria como Jesús pasó, que nosotros vayamos, ¿verdad?, a los lugares y prediquemos la palabra de Dios, que anunciemos, que hagamos la diferencia, ¿verdad?, y hablemos del Señor, que hablemos lo que el Señor nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando estos muchachos tenían esta batalla entre el Valle y el Chimical, nadie quería entrar a este lugar, nadie quería predicar la palabra de Dios en este lugar, porque tenían miedo, ¿verdad? Tenían miedo de que una bala perdida los tocara, ¿verdad? Eran momentos difíciles, nadie quería entrar al valle, nadie quería salir del valle, nadie quería entrar a Chimical porque tenían temor, ¿verdad? Y en su divina misericordia, ¿verdad?, las personas que creían, yo creía en Dios porque yo venía de una iglesia donde yo me había apartado, pero yo conocía la palabra de Dios. Yo conocía la palabra de Dios, y lo que viví en este lugar no fue fácil, hermano. No fue fácil ver balas cruzadas, balas que tocaron mi ventana, ¿verdad? Era algo difícil. Y yo le pedí al Señor: Señor, ¿cuándo va a entrar tu palabra a este lugar? ¿Cuándo se van a interesar por el valle, por el Chimical y predicar la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque dedicarle a estos muchachos que necesitaban en ese momento una palabra de aliento. Se vivía un momento muy tenso. Yo decía verdaderamente que yo vivía en un barrio difícil, pero lo que vi aquí jamás lo vi en ese barrio, ¿verdad? Era como una película de cine. Y yo decía: Señor, ten misericordia de este lugar, manda mensajeros a este lugar, que tu palabra se pueda predicar, Dios mío, en este lugar, para que las almas cambien, para que yo misma busque, me arrepienta, ¿verdad? Porque, como le dije antes, es mejor. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y cuando alguien que se ha alejado de los caminos vuelve a los caminos del Señor. Yo quería volver a los caminos del Señor y le pedí a Dios, ¿verdad?, que mandara a alguien, que mandara predicadores a este lugar para que la gente se arrepintiera, ¿verdad? Es necesario que nosotros hagamos la diferencia, que vayamos, ¿verdad?, a esos lugares difíciles donde la gente tiene miedo a entrar, hermano, y predicar y sacar las almas, ¿verdad?, que están allí perdidas, darle esa agua de vida,
de esa agua que Jesús le dio a la mujer samaritana, que no volvió a tener más sed, ¿verdad? Porque recibió lo que ella quería, ¿verdad? Nosotros hemos recibido la palabra de Dios, hemos escuchado el plan de salvación para nuestras vidas. Así nosotros también debemos de ir donde estas personas y predicar el Evangelio. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor trajo mensajeros a este lugar, trajo personas, ¿verdad?, que se interesaran, que no tuvieran miedo, ¿verdad?, en entrar aquí y predicar la palabra de Dios. Aunque le dijeran no vayas a este lugar, el pastor es testigo, a él le decía no entren porque te van a matar. Amén. A ese lugar, porque era un lugar, ¿verdad? Digo era, porque ya no es, hermano, ya no se vive lo que en ese tiempo se vivía aquí, ya no se vive, ¿verdad? Y quizás hubieron gente que quisieron entrar, predicadores, pero decían, como dice, no pases por Samaria. Ese lugar los judíos no querían pasar por allí, ¿verdad? Asimismo, no querían los predicadores entrar a este lugar, porque tenían temor, ¿verdad? Tenían temor de traer la palabra aquí, a este lugar, porque pensaban que lo iban a matar, que lo iban a asesinar, ¿verdad? Y no era mentira, hermano, podían ser asesinados, podían matarlo, pero cuando uno confía en Dios y uno se pone en las manos del Señor, el Señor los cubre, ¿verdad?, de todo lo que le pueda pasar. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que Él escuchó nuestras oraciones, y digo nuestra porque no era yo sola la que oraba para que entraran, ¿verdad?, personas a predicar el Evangelio a este lugar, ¿verdad?, que estaba perdido, y salvar las almas que se estaban perdiendo. Asimismo, Dios quiere que nosotros, ahora que hemos recibido la palabra de Dios, vayamos, ¿verdad?, a estos lugares de difícil acceso y predicar la palabra, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. Pero ya la mies, ¿verdad?, está lista para que nosotros cosechemos, ¿verdad?, lo que el Señor ya ha hablado, hermano. No dejemos que las almas se pierdan, no dejemos, ¿verdad?, que las personas se pierdan. Nosotros tenemos que rescatar esas almas. No es necesario, como le era a Jesús necesario pasar por Samaria, porque Él quería, ¿verdad?, que esos samaritanos se salvaran, creyeran, ¿verdad? Él quería predicar su palabra allí, Él quería que ellos escucharan de Él. Y vemos cómo esta mujer soltó todo, cántaro, todo soltó y fue a hablar, fue a predicar, fue a decir lo que Jesús había hecho en su vida, ¿verdad? Que le había dado esa agua, que le había mostrado su condición de una manera especial, no con chisme, no con bochinche, sino con una manera, ¿verdad?, que ella aceptó y reconoció su pecado delante de Él y se arrepintió, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros, que nos atrevamos, ¿verdad?, que nos atrevamos a ir por esos lugares difíciles y predicar la palabra de Dios. Que nada nos lo impida, que nada nos lo impida, hermano, porque Dios es poderoso para guardarnos a cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia, y su misericordia se renueva cada mañana, ¿verdad? Nosotros podemos engañarnos unos con otros. Yo puedo mostrarle una cara al pastor, a ustedes, pero en realidad no soy. Pero cuando Dios nos confronta y nos muestra nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero nosotros tenemos que ir a Él, ¿verdad?, y presentarle y decir: Señor, perdóname, quítame esta carga que llevo, ¿verdad? Porque a veces uno dice: pero ¿qué tengo en mi vida que no me deja subir, no me deja crecer, ¿verdad? Pero es ese peso
del pecado, de ese pecado que nos asedia, que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Y nosotros a veces vamos, ay, al médico me siento mal, no sé, el médico dice no tienes nada, pero es el pecado, hermano. Tenemos que hacer que el pecado muera, ¿verdad? Para que una semilla germine, como vemos la pepita del mango, ella tiene que morir. Esa pepita tiene que morir, ustedes que esa pepita se muere, se pone fea, pero después que ella muere, empieza a subir, ¿verdad? Esa raíz, ¿verdad? Para crecer, para dar buenos frutos. Amén. Entonces Dios quiere mostrarnos cuál es la condición de cada uno de nosotros, cuál es el peso que llevamos detrás, que no nos deja, ¿verdad?, ir y predicar el Evangelio del Señor, que no nos deja salir de nuestra condición, ¿verdad? Dios quiere mostrárnoslo en esta noche para que nosotros podamos, ¿verdad?, predicar este Evangelio a toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. De que nosotros no discriminemos a la persona. No, yo no le hablo a ella, por eso no le predico. No, hermano, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura y soltando, ¿verdad? No porque yo soy de esta iglesia, yo no voy para la iglesia allá, porque yo no me congrego allá, porque yo nací aquí, porque yo crecí aquí. No, hermano, Dios quiere que nosotros tengamos una relación, así como el Padre tiene relación con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros también tenemos que tener esa relación, primeramente con Jesús, con Cristo, ¿verdad? Tenemos que tener esa relación con Él y luego con nuestros hermanos, con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque todos somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, si usted tiene y se encuentra en esta condición de que ese pecado que le asedia, ¿verdad? Porque el pecado está alrededor de nosotros, nos asedia, está siempre presente, ¿verdad? Vengamos a Jesús, confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y quitar esa carga, ¿verdad?, que hay dentro de nosotros, que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer espiritualmente. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, ¿verdad? Quiere darnos de nuestro perdón, pero Él quiere que nosotros nos arrepintamos, que nuestro arrepentimiento sea genuino, ¿verdad? Para Él poder librarnos de nuestro pecado. Que tomemos la decisión, ¿verdad? Que tomemos de esa agua viva que le dio a la mujer samaritana para que podamos, ¿verdad?, tener vida y vida en abundancia, para que nosotros podamos menguar y el Señor pueda crecer en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. El Señor es poderoso, el Señor es grandioso, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar, hasta dónde nosotros somos capaces, ¿verdad? El Señor sabe y el Señor nos conoce a nosotros. Él conoce nuestro andar, nuestro caminar, nuestro acostarnos, nuestro levantarnos, ¿verdad? El Señor nos conoce, así como Él conocía la vida de esta mujer, ¿verdad? Él también nos conoce la vida de cada uno de nosotros, y Él puede hablarnos a nuestras vidas, Él puede transformar nuestras vidas, Él puede perdonarnos, sanarnos, curarnos, ¿verdad? Y no importa por lo que usted esté pasando hoy, hermano, el Señor está con nosotros y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Así que soltemos nuestra carga, ¿verdad?, delante de Él, porque Él llevará nuestras cargas y nos aliviará ese peso que está en nosotros, que no queremos soltarlo, que siempre está allí, pero el Señor quiere liberarnos, ¿verdad?, de esa carga, para que nosotros podamos ser libres. Amén.
Gloria a Dios. Esta era la corta meditación que le traía en esta noche, ¿verdad? Y haga un cela, hermano, haga un cela, medite en la palabra de Dios, en cada mensaje que se ve aquí, medite, escudriñe, ¿verdad? Lo que el Señor quiere decirnos cada día a nosotros por medio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie y vamos a estar orando para que el Señor, ¿verdad?, nos dé esa agua vida, esa agua que la mujer samaritana le pidió a Jesús que le diera. Amén.